Sí, buenas tardes. Entonces, como les comentaba ahorita antes de comenzar a grabar, por lo que nos comenta el ingeniero Hugo Reyes por aquí, la situación que estamos viendo en Canatlán, nos menciona que es muy probable que por ahí a las 3 de la tarde, un poquito antes, corten el suministro de energía eléctrica. Entonces, voy a comenzar a grabar la reunión del día de hoy, martes 15 de septiembre, y le comentaba, ¿verdad? El hecho de, desde luego ahorita, pues por las afectaciones, quien pueda conectarse, quien no, pues les compartiré la reunión. Y les decía de tocar un nuevo punto, de avanzar. Tal vez nosotros podríamos pensar que no está conectada la mayoría de los alumnos, o cómo podemos avanzar, ¿verdad? O a determinado ritmo. ¿Por qué tomarnos tanto tiempo para la unidad uno si los temas son muy similares? Es importante que entendamos, les decía, que tal vez desde el encuadre de la clase podría yo explicarles así en un término amplio qué es lo que vamos a ver, ¿verdad? En el trimestre. Pero creo que es indispensable que vayamos nosotros contrastando e entendiendo lo que estamos haciendo de un solo factor que podemos inclusive interpretar, tomar una decisión en esa ANOVA de una sola vía sin resolverlo precisamente como un DOE, ¿verdad? En propio Minitab me voy a la ANOVA, lo resuelvo por una sola vía, como un solo factor, y tomo un contraste en base al valor P. Y como un diseño ya de dos factores, pues sé que puede estar balanceado en determinación con los niveles que presente, que para poder tener una ANOVA debo de tener dos o más réplicas, y lo mismo ocurre para tres, para cuatro, para cinco, hasta 15 factores que nos lo permite al menos analizar en Minita. De ahí surge algo importante que tiene mucho que ver con lo que yo les mencionaba ayer de normas oficiales mexicanas. Tal vez alguien puede decir, ¿y para qué me habla de normas oficiales mexicanas en un ejemplo del llenado de una Coca-Cola, verdad? Bueno, pues tiene que ver con esta parte del diseño del proceso. Hay operaciones, procesos que por muy buenos que nosotros seamos, que por mucha experiencia que tenga en el proceso, se pueden presentar dificultades. Gracias a esas dificultades, pues nosotros como ingenieros tenemos trabajo, ¿verdad? Valga la expresión. Si no, pues imagínense, se arranca una línea de producción. Piensen ustedes en la clase que cuando trabajamos simulación, se hace una prueba piloto, se simula el proceso, corre el proceso, está en condiciones óptimas, pues adiós ingenieros, ¿verdad? Arranca el proceso y pues ahí me la llevo, trabajando con el área de mantenimiento, con personal técnico, pero no necesariamente con profesionales que mantengan el proceso en óptimas condiciones. ¿A qué me refiero? La información que van a encontrar ustedes en el punto 1.4 es relevante a lo mismo que hemos estado hablando nosotros. Nos vamos a centrar ahorita en el ejemplo que yo les pedí que resolvieran de tarea. Por ahí yo les mencionaba, ¿verdad? Les decía, van a justificar la interpretación de la NOVA. Esa interpretación de la NOVA, hasta ahorita, pues nos debe de quedar muy clara, nos deben de quedar claras varias cosas, ¿verdad? La primera, para la interpretación de la NOVA, ¿qué necesito? ¿Cómo pueden ustedes resolver este primer punto? ¿Cómo le pueden dar respuesta a este primer punto? Justificar la interpretación de la NOVA. Antes de hacerlo, ¿verdad? Antes de pensar en resolverlo, ya tienen la tabla, lo que nos dijo el enunciado, tenemos tres factores, tenemos dos niveles y tenemos réplicas. ¿Qué necesito para estar en posibilidades de dar una justificación en la interpretación de la NOVA? Antes de que lo resuelvan y que metan los datos a Minitab, ¿qué necesitamos? Decidir qué es lo que a lo que se quiere llegar, por ejemplo, a lo nominal, qué es lo mejor. Bien, debo de tener claro perfectamente, ¿verdad? Bien definido
¿Cuál es mi métrica de salida? ¿Qué es lo que voy a estar evaluando? ¿Qué me interesa a mí evaluar aquí? El volumen, ¿verdad? El volumen de envasado de una botella. Ahora, si a mí me interesa el envasado, no necesariamente es porque yo sea muy buena gente. No necesariamente es que yo no quiera engañar al consumidor. Si tengo tanto problema en que mi cliente tenga 100 productos así a la vista y tome el que tenga más, antes de aventarme un round, ¿verdad? En optimizar, en llenar de manera exacta en cuanto a contenido neto todos los envases, si no lo logro, pues primero adecuo el producto, ¿no? Es decir, pues mejor diseño una etiqueta. Le pongo una etiqueta al producto donde al tener dos aquí, dos Coca-Cola seguidas, por ejemplo, pues no sepa hasta dónde llega el contenido de uno y dónde llega el contenido de otro. O pongo una etiqueta cercana a el volumen máximo para que yo no me dé cuenta, ¿verdad? Que dos o tres o todos los productos que tenga alineado tienen el mismo contenido. ¿Se fijan? El diseño del producto va más allá de buenos deseos, ¿verdad? Entonces tengo lo primero, Y, ¿qué es lo que voy a medir? Pues el volumen del envasado. Segundo, para poder realizar la interpretación de la NOVA, ¿qué más necesito? Su compañera aquí ya nos dijo que lo que vamos a medir de salida, aquí lo tenemos el volumen. Para darle respuesta a este primer inciso, ¿qué más necesito? ¿Cómo justifico la interpretación de la NOVA? Voy a necesitar dos cosas. ¿Cuáles son? Necesito saber dos cosas. Hagan de cuenta que lo que les estoy haciendo ahorita es un examen teórico, oral teórico. ¿Qué necesito? A ver, Noel, ayúdenos. Noel Aldair. Inge, Sí, Inge, ya, disculpe, es que se está entrecortando el internet. Bien, no se preocupe. A ver, ¿alguien más que desee ayudarnos? Es ¿Y qué libre la podría ser bueno, participación. pues el nivel de significancia con el que se quiere trabajar? nivel de Bien, esa es una cosa bien importante, ¿verdad? El nivel de significancia. El nivel de significancia me dice a mí qué tan estricto va a ser el proceso que yo voy a evaluar. En este caso es de 0.01, ¿verdad? ¿Qué significa ese 0.01? Yaritza, Guadalupe. Ahora sí, porque ahorita la interrumpieron. A ver, ayúdenos. Sí, también iba a decir eso que comentó mi compañero Jonathan. Pero pues es como que la probabilidad exacta de lo que se está buscando, ¿no? Sí, ese nivel de significancia del 0.01, por ejemplo, en este caso, ¿qué nos representa a nosotros? Ayer lo platicábamos. ¿Qué representa ese 0.01? ¿Por qué a veces decimos 0.05 y por qué a veces decimos 0.01? Cuando se dice .01 es porque vamos a ser más estrictos a la hora de evaluar los experimentos. ¿Por qué? ¿Hay menos errores o es menos la probabilidad del error? Exacto. Muy bien dicho. Es menor la probabilidad del error. ¿Por qué? Por el nivel de significancia que se está trabajando, que es el punto cero. Nivel de Sí, confianza. es el. El nivel de, el nivel de confianza para un nivel de significancia del 0.01
será del 99%, ¿verdad? Sí, y pues es es el más bajo, se podría decir. Se puede acotar, pero pues ya 99 confianza. Ese 99 confianza dice que pues tenemos nosotros el 1%, ¿verdad? De probabilidad de equivocarnos. Pero acuérdense, cuando decimos entonces 95% de confianza, pues entonces estamos trabajando con un alfa, ¿verdad? O un nivel de significancia del 0.05. En este caso, lo estamos trabajando al cuánto nivel de confianza. Del 99, ¿verdad? 99. Sí, por eso es más estricto. Entonces, ahí ya tengo información relevante para poder pensar en resolver el ejemplo. Lo primero, lo que estoy midiendo, que es el volumen del envasado, el contenido neto con que estoy llenando mis envases de Coca-Cola, de refresco. El segundo, muy importante, es que en base al nivel de significancia, pues sé que la prueba es muy estricta, con un 99% de confianza. ¿Y qué me falta? Para poder darle respuesta al primer punto. ¿Qué nos falta? ¿Cómo voy a poder yo justificar la interpretación de la ANOVA? Ya sé que estoy midiendo, ya conozco el nivel de significancia. ¿Qué más? Esto es indispensable que lo sepamos, porque miren, nuestro perfil, nosotros como ingenieros somos muy prácticos, ¿verdad? Tendemos a hacer todo muy práctico, pero para eso es la teoría, ¿verdad? Para darnos un panorama global de lo que vamos a hacer. ¿Cómo dan respuesta ustedes a este primer inciso? Justifica la interpretación de la ANOVA. Ya sé que voy a medir, ya tengo el nivel de significancia, nos falta algo muy importante. ¿Cómo puedo tomar una decisión para realizar el ANOVA? Conociendo los factores que pues que se van a evaluar, que aquí sería pues el porcentaje del carbonato, la presión y la ¿Ya Viendo, tienen rapidez. los tres factores? Se los voy a preguntar así directamente. ¿Cómo obtenemos una ANOVA? ¿Qué necesito yo saber como ingeniero para que me dé una ANOVA? que tenga más de 2 réplicas. Que tenga 2 o más réplicas, ¿verdad? Si no tiene 2 réplicas, hasta ahorita lo que hemos visto, hasta ahorita lo que yo les he platicado es que no podríamos tomar una decisión a menos que sea por gráficas factoriales, ¿verdad? Es decir, yo les pude haber preguntado aquí, justificar la interpretación o la toma de decisión de los factores significativos como Dios le dé a entender. Usted diría, pues yo puedo hacer el experimento hasta con una sola réplica. Me voy a las gráficas, al análisis de gráficas factoriales y ahí tomo los valores, ¿verdad? Ya lo que yo quiera, lo nominal, lo menor es mejor, lo mayor es mejor, sin necesidad de hacer la ANOVA. Como me está pidiendo la ANOVA, pues yo sé que necesito realizar 2 o más réplicas por experimento, porque los grados de libertad del error residual, si lo hago con 1 es 0 y no me da el valor P. Para poder hacer en la ANOVA, acuérdense, tengo que contrastar qué cosa contra qué cosa. El valor P contra el nivel de significancia, ¿se acuerdan? Si el valor Sí, sí. P es menor que la significancia, ese factor o su interacción es significativo. Muy bien. Entonces, eso necesito yo para interpretar la ANOVA. Para el segundo punto que me dice,
Justificar la toma de decisión en gráficas. ¿Qué necesito? Pues hacer las gráficas, ¿verdad? Necesito hacer el diseño de experimentos. Necesito en este caso, pues ya sé que voy a hacer en la NOVA, después voy a hacer las gráficas y voy a ver ahí qué es lo que le da respuesta a lo que ya platicamos. En este caso yo sé que lo que estoy buscando es lo nominal, lo que se aproxime a un valor nominal. Y la otra cosa importante que es ya lo que va acercándose hacia el punto 1.4, que es el diseño del proceso, ¿cómo se mejoraría el proceso? Fíjense, eh, voy a resolver, antes de platicarles lo que podemos tomar nosotros de importancia de la norma oficial de contenido neto que hablábamos ayer, voy a resolver el diseño de experimentos. ¿Alguien lo hizo? ¿Lo hicieron de tarea? Sí, Inge. Sí, Inge. Bueno, ustedes se darán cuenta que como resultado de los experimentos nos maneja solamente ciertos valores, ¿verdad? Por ejemplo, -3, -1, 0, 2, 1, 5, 6. ¿Qué creen que sean esos valores? ¿Cómo podríamos asociar nosotros esos valores con lo que estamos haciendo en el día? ¿Qué representará, por ejemplo, ese 0 y luego ese 6? Pues podrían ser mililitros extra o gotas de refresco. Vamos a tomar una métrica, ¿no? Una comparable métrica. A mí me van a revisar en qué? Pues en mililitros, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, si tengo 300, sigo con mi pregunta, 355 mililitros, ¿verdad? 355 mililitros. Si hago un experimento, en este caso, por ejemplo, miren, sería haciendo el experimento a 25 libras por pulgada cuadrada. Bueno, me voy a ir en orden, ¿no? Voy a comenzar con el factor A. El factor A, que es el porcentaje de carbonato, lo voy a hacer con un 10% de carbonato a una presión de 25 libras por pulgada cuadrada, con una rapidez de 250. La segunda vez que lo hice, me dio 0. Y dio 355, ¿verdad? Es decir, no hubo diferencia. ¿Sí estamos todos en sintonía? Sí está claro eso, ¿verdad? Inge, ¿me lo podrías repetir? Es que se me entrecorta la llamada y no. No hay problema. Miren, para un experimento, lo voy a repetir aquí, vamos a hacer un experimento. La combinación de factores, voy a comenzar con el primer experimento que se hizo, ¿verdad? S-3. Comienzo con el factor A. Factor A en 10, es decir, el porcentaje de carbonatación es de 10. La presión es de 25 libras por pulgada cuadrada. Y la rapidez con que se llenó el envase es de 200. Cuando hice el experimento, a mí me dio -3. Esos -3, pues yo puedo asumir que son mililitros, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué lectura obtuve? 352 mililitros. ¿Sí se fijan? Lo que está representado o los valores que están representados aquí son los valores objetivos. ¿Cuál será el valor objetivo que estamos buscando en este ejemplo?
¿Cuál es el valor objetivo al realizar este experimento? El 0 porque pues no afectaría, no. Muy bien, yo lo que quiero es que cuando llene el envase me dé 355 litros, ¿verdad? No haya diferencia. Así llene una botella o 100,000 botellas diarias, ¿verdad? Yo quiero que no haya variación. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, de ahí se obtuvieron. En el primer experimento me da -3 y luego -1, 0, 1. A los experimentos, yo represento el valor objetivo. Eso ténganlo en cuenta, ¿verdad? Porque me doy a veces a entender que tal vez nosotros aquí, en lugar de poner -3, ustedes pueden poner, ¿verdad? 3,52. Pero a final de cuentas, yo sé que cuando haga el experimento, lo que voy a estar buscando, pues es lo que me dé más próximo a 355 mililitros. Bueno, ayer yo al acabar la clase pasé los datos, ¿verdad? Déjenme lo resuelvo. Estadísticas, DOE, factorial, analizo el diseño factorial, ya ustedes lo saben. Lo único que voy a ajustar aquí, en base a lo que el ejercicio me dice, es que pues el nivel de significancia es del 0.01. Por default, Minitab lo establece con un 95% de confianza, es decir, un nivel de significancia del 0.05. En opciones, aquí viene, mire, del 95, lo único que voy a hacer es que pues, lo voy a ajustar a 99. ¿Vale? Pongo aceptar, le pongo aceptar, me voy a ir a la hoja de sesión, voy a copiar en la nova, aquí en una nueva hoja en blanco. Espero tengamos resultados similares a los que les pedí de tarea. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a tomar una decisión. De los compañeros que no han participado el día de hoy, desde luego que me escuchen bien, ayúdenme, por favor. No importa que no sepamos, de hecho es lo que me interesa, darnos cuenta cómo vamos. ¿Qué es lo primero que voy a hacer para poder dar respuesta a lo que me pregunta el ejercicio? El ejercicio me pregunta, ¿verdad? Justificar la interpretación de la NOVA, justificar la toma de decisiones en las gráficas, cómo mejorar el proceso. ¿Cómo mejoraría usted el proceso? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Quién me ayuda? Ver cuáles valores son significativos. Muy bien. Comenzamos por el modelo lineal, ¿verdad? ¿Qué significa el modelo lineal? Significa que voy a evaluar los factores de manera individual. Después, cuando interactúan con dos. Después, cuando interactúan entre la cantidad total de factores que tengo. Aquí me dice interacción de 3 términos, pero acuérdense, puede haber experimentos con mayor cantidad de factores. Ahora, para el modelo lineal, ¿cuáles factores son significativos y qué significa? Es decir, justifique la respuesta que dé en base a la NOVA, lo que les pedí en primera instancia. ¿Qué significa? ¿Alguien más que no haya participado? No quiero yo decirles porque sé que hay dificultades en algunos casos con el internet, entonces mejor ayúdenme ustedes. No pasa nada. El factor de rapidez sí es significativo porque afecta el proceso. Que son significativos. Muy bien, entonces, ¿cuáles factores sí son significativos? Los tres. Los tres. Los 3, acuérdense, comparo el valor P contra el nivel de significancia, déjenme quito eso que está muy feo ese color, contra el nivel de significancia, si el valor P
es menor que alfa, que es el nivel de significancia, quiere decir que es significativo. Entonces, el porcentaje significativo, pues sí. Las libras por pulgada cuadrada son significativas, es decir, afectan el proceso, pues sí. La rapidez con que se llene el envase de refresco es significativo, pues también, ¿verdad? Entonces, ustedes me podrían decir los factores o todos los factores o los tres factores o el factor porcentaje de carbonato, la presión y la rapidez son significativos, dado que su nivel de significancia es menor que el valor. Tan, tan. Ahí con eso estaremos nosotros justificando esta primera pregunta. Lo justifico por una nova, por un análisis de la varianza. ¿Sí? Todavía no termino, ¿verdad? Me falta la interacción de dos términos. ¿Cómo es la interacción de dos términos? ¿Es significativo? No, ninguna interacción es significativa. Bueno, entonces en dos términos, ninguno, y en tres términos, pues tampoco. Listo. Hasta ahí yo ya habré dado respuesta a la primera pregunta. Justificar la interpretación de la nova. Yo me puedo ir, fíjense, o sea, lo que les trato de decir es, yo me puedo ir así a lo loco, ¿verdad? Como caballo desbocado, inmediatamente a pasar los datos a Minita, porque yo les estoy dando la tabla. Cuando nosotros hagamos el modelo, cuando ustedes presenten su ejercicio, su evidencia, antes de inclusive pensar en los factores que van a seleccionar para hacer un diseño, ustedes van a decir, pues sí selecciono este factor o no lo selecciono porque no lo podría medir. El jueves que continuemos con las clases vamos a ver otro ejemplo que habla de galletas. Ese ejemplo de galletas nos habla de algunos factores, ¿verdad? Por ejemplo, el material de los moldes, cómo se bate la masa, la marca de la harina. Pero alguien podría decir, oiga, hay más factores con los que se hace una galleta. A ver, tipo o marca de mantequilla. Entonces, desde ahí yo diría, no se trata de meter factores nada más por meterlos, sino el problema que voy a tener al evaluarlo, ¿se fijan? Ahí es bien importante que yo ya vaya visualizando, pues qué factores sí tengo la capacidad y cómo los evaluaría. Bueno, voy a dar respuesta a al siguiente punto que dice, justifica la toma de decisión de las gráficas. ¿Cómo tomo una decisión? Pues necesito hacer las gráficas, ¿verdad? Lo que mencionábamos. Me voy a igual a estadísticas, DOE, factorial, gráficas factoriales. Aquí nada más le pongo aceptar, tan, tan, ¿verdad? Me da la de efectos principales, que si se fijan, y yo les he dicho, esto cuando se certifican ustedes, o inclusive como una pregunta teórica, en muchos exámenes viene. Como resultado de la NOVA, solamente los factores en el modelo lineal son significativos. La única gráfica que yo necesito es la de efectos principales, la que está del lado izquierdo. Déjenme la copio de una vez. Como no hay interacción, es decir, con dos factores o con tres, como está ahorita un 3 a la K, no necesitaríamos la gráfica del lado derecho. ¿Sí? En realidad yo podría decir, pues nada más los del modelo lineal, los factores del modelo lineal son significativos, pues son con los que me quedo con la gráfica de efectos principales. Ahora, algo importante. Esto me imagino que ya está también sobreentendido. Cuando estoy hablando de que quiero ajustarme a una media, a un valor nominal, una media ajustada, yo sé que voy a seleccionar los valores que se encuentren más próximos a la media. Gráficamente, pues tal vez en la imagen no nos da mucho. En Minitab lo que puedo hacer es, me posiciono en el valor, en el puntito, y me da la media, menos 0.5. Arriba
2.5. ¿Sí? Y aquí entramos en dilemas. Fíjense. El punto 1.4, que se refiere a diseño del proceso, les mencionaba al principio de la clase. Es algo, yo creo que totalmente ligado a las dificultades con las que trabajamos diariamente como ingenieros. Si yo copio nada más esta gráfica, la de efectos principales, y yo les dijera, usted va a tener que tomar una decisión, ingeniero, en base a en qué nivel vamos a operar el proceso. Yo sé que el factor porcentaje de carbonato sí afecta el proceso. De manera individual ya me dijo. Por sí solo, el porcentaje de carbonato afecta el proceso. Por sí solo, las libras. Por sí solo, la rapidez. Pero, ¿qué nivel seleccionarían ustedes? ¿Este o este? Es decir, en porcentaje de carbonato, ¿qué nivel seleccionan? ¿El bajo o el alto? Se van a Minitab, le dan aquí un clic, les va a dar la media. Espérate porque estoy con la pluma. Le doy con el clic. Media menos 0.5. Y el superior, 2.5. Aquí una cosa importante. Yo les decía ayer, fíjense cómo en la práctica difícilmente ustedes van a decir, miren, pues vamos a ajustar 3 factores. De manera individual el porcentaje, la presión y la rapidez afectan el proceso. Vamos a moverle a los 3. Eso en la práctica es muy poco probable que ocurra. Lo que sí hacemos es que yo digo, a ver, ¿cuál presenta para mí una mayor variación en el proceso? Aquí no quisiera entrar en detalles, pero miren, en algunos casos, la decisión de cuál factor seleccionar en primera instancia, aquí vamos a ver algo nuevo el día de hoy, va a estar en dado caso de los coeficientes y de los efectos de los factores que se presenten. Lo voy a poner aquí, no voy a abundar mucho esto en el tema porque aquí sí necesito que estén la mayoría de los compañeros en clase, pero solamente voy a dejar aquí esto, ¿no? Bueno, voy a poner las dos cosas, tanto el coeficientes como lo que les mencionaba ayer. No voy a hacer ahorita, no voy a trabajar con predicción, nada más les voy a mencionar lo que platicamos ayer en relación con la ecuación de regresión. En algunos casos, vamos a ver aquí algunos ejemplos, yo tengo la gráfica. Vamos a pensar la gráfica de efectos principales. Sobre la gráfica de efectos principales, como ya habíamos visto algún ejemplo aquí anteriormente, déjenme me regreso un poquito. No podíamos decidir, por ejemplo, aquí en estas dos, ¿se acuerdan que ayer lo platicábamos en el ejemplo anterior? Que decíamos la velocidad y la presión, los 3 procesos, los 3 factores afectan el proceso. Y luego yo les decía, ¿cuáles de los factores afecta más? Si se fijan aquí las gráficas, pues son muy estrictas, ¿no? No sabría decir si velocidad o presión, yo los veo iguales. En el ejemplo del día de hoy, sí hay diferencia, ¿verdad? Sí hay contraste. Uno está muy abajo y el otro está muy arriba. El factor que más afecta es el porcentaje de carbonato. Cuando no lo sé, me voy a la tabla de coeficientes. Y fíjense ustedes, ¿verdad? Aquí yo puedo identificar por porcentajes cuál factor afecta más en base a los efectos. Eso se los explicaré un poquito más adelante. La ecuación de la regresión, ¿para qué me sirve? Pues para trabajar con una aproximación a lo mejor.
No es óptimo porque no estamos trabajando con mediciones óptimas. Hasta aquí yo podría decir, bueno, el primer factor o el factor que en primera instancia afecta más el proceso es el porcentaje, ¿verdad? Por eso lo seleccioné. Yo les pregunto, si tuvieran que seleccionar un nivel con el cual trabajar, ¿con cuál se quedarían? ¿Con 10 o con 12? ¿Con cuál se quedarían, jóvenes? ¿Con cuál se quedarían? ¿Tiene que ser con uno de esos dos valores? Sí, haga de cuenta que usted el proceso lo va a operar con 10 o con 12, con el porcentaje de 10 o 12. Con eso se hizo el experimento. ¿Podría ser con 10? Ok, con 10. ¿Por qué? Porque usted se quedaría con 10. Porque es el que se acerca más al cero. Ok, es el que está más cerca a lo nominal, ¿verdad? Nosotros hemos platicado, pues es el valor que está más próximo a lo nominal. Estamos bien, ¿verdad? Todos estamos en esa idea. Jóvenes, me gustaría que me digan si queda claro esto o no, porque es indispensable para lo siguiente que les voy a explicar. ¿Sí está claro? Sí, Inge, vamos bien. Sí, Inge. Sí, Nominal. Ok. Estamos hablando que es, como ese valor es más cercano a la media ajustada, pues lo nominal es lo mejor, ¿verdad? Yo les he dicho eso. ¿A qué se refiere el diseño del proceso? ¿Qué pasaría si la diferencia entre lo nominal de aquí hacia, vamos a pensar que el resultado en 12 me dé 0.5? ¿Cuál valor seleccionarían ahora ustedes? ¿0.5 negativo o 0.5 positivo? Es la misma distancia hacia el valor nominal, ¿verdad? A eso me refiero. Es la misma distancia por encima y por debajo de la media ajustada. Yo pienso que por debajo. ¿Por qué? Porque, bueno, pienso que si es por el de arriba, al momento de hacer más botellas, pues va a ir disminuyendo la capacidad de, no es la Vamos a capacidad, pensar, sino lo que tenemos en la copa. vamos a pensar que somos buenísimos y que al seleccionar este proceso, de ahora en adelante, pues siempre, ¿verdad? Va a estar aquí. En promedio siempre va a estar aquí en ese 0.5 o en menos 0.5. Vamos a suponer, vamos a dar un supuesto de que no existe variabilidad en base a la repetibilidad del proceso. ¿Seguiría seleccionando el menor? ¿Qué dicen los demás?
A ver, dígame, quien guste participar, adelante. Dicen, la casa nunca pierde, ¿no? Yo pienso que sí Lógica, continuaría con el de abajo, oiga, ¿por qué? porque pues dar más producto no creo que sea beneficioso para la empresa y en cambio pues dar un poco menos sería mejor. Eso de sería mejor ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Les digo, es función de pérdida de Taguchi, pero al menos representa que la compañía no pierda. Hay muchas cosas que nosotros damos por hecho. Por ejemplo, les he platicado, ¿no? Las garantías de los productos, 2 años de garantía. ¿Por qué ciertos productos, para hacerte mi cliente cautivo como Jeep, como Chrysler, dicen en chasis y en tren motriz tienes garantía por vida? Los vehículos nuevos, siempre y cuando traigas a hacer los servicios y compres refacciones conmigo, pues es un cliente cautivo. Pero ¿cómo llegan a dar una garantía de por vida? Ahora, en el diseño del proceso del producto, ¿por qué en este mismo ejemplo, por qué Coca-Cola? Si ustedes le preguntan, yo creo todavía, sé que son muy jóvenes, ¿verdad? Pero tal vez a sus padres, ¿por qué cambiar, por ejemplo, de 355 mililitros? ¿Por qué pasa a 600 mililitros? Todavía encuentran de vidrio de 350, pero ¿por qué pasar a 600 mililitros? Tiene que ver con el diseño del producto, tiene que ver con vender más producto, y de una cuestión mercadológica, ¿verdad? Por eso encontramos envases de Coca-Cola, pues de 2 litros y medio, muy, muy grandes, ¿verdad? A diferencia de familiares y de vidrio retornables que había hace muchos años. Pero en específico mi pregunta va, ¿por qué pasar de 355 mililitros a 600? Aquí pueden haber, en lo que estamos platicando nosotros, algunas problemáticas. Para mí es bien difícil mantener un control estable en el contenido neto. Ahora, yo les decía, hay una norma oficial mexicana que regula esto, inclusive hasta la verificación, ¿verdad? Los métodos de verificación que hay. Pero ¿qué ocurre para un refresco de 355 mililitros? ¿Cuál es la tolerancia de los 355 mililitros? Es decir, si yo me estoy peleando en el proceso, yo ya tomé una decisión, ¿verdad? Yo que esté por debajo de lo nominal, por arriba, nada, no voy a regalar producto. Por abajo, desde luego, ¿hasta dónde puedo llegar por debajo de la tolerancia? Pues hasta lo que me marca una norma, ¿verdad? En este caso, la norma oficial mexicana. No, no me voy a arriesgar a llegar al límite inferior, ¿verdad? Al límite inferior de especificación. Pero si está por debajo de la media aritmética tolerable, pues me la juego, no hay problema. ¿Cuál es el límite inferior entonces tolerable para una Coca-Cola de 355 mililitros? Me voy a la tablita que les mencionaba ayer, ¿verdad? Que tenemos aquí. Para 355 mililitros dice contenido neto declarado en gramos o mililitros. Caería aquí, ¿verdad? En este rango. ¿Cuánto sería? Sería el 3%. Vamos a manejarlo en mililitros. ¿Cuánto es el 3% de 355 mililitros? Ayer me lo dijeron. Sí.
10.65 mililitros, ¿verdad? Sí, Inge. Esa va a ser la tolerancia que yo tenga hacia acá, hacia abajo. 10 mililitros. Muy bien. Pero, ¿y si mejor lo hago de 600? Con 600 me voy acá, ¿no? ¿Cuánto es la Tendría tolerancia para más 600? Serían 15. 15. Entonces, hay muchas cosas que como que todavía yo sé que no nos damos cuenta, pero están hechas con total alevosía, ¿verdad? Y ventaja. Yo sé que probablemente del mercado, por estar habituados, porque tengo altas ventas, etcétera, por ser mi producto estrella o insignia, pues no voy a retirar del mercado estos envases. Pero si ustedes se fijan, lo que más se comercializa son productos desechables, a menos de Coca-Cola me refiero, desechables y de 600 mililitros, que es en donde yo tengo una mayor tolerancia. Con esto no les estoy diciendo yo que se robe, ¿verdad? Es decir, ellos lo hacen por robar, por poner menos producto. No, lo que les estoy diciendo es que yo, por ejemplo, como ingeniero, yo digo, aquí hay un margen de oportunidad para equivocarme en el proceso, ¿verdad? Para tener variabilidad en el proceso, y no porque me interese no equivocarme, sino porque sé que alguien me puede estar auditando y verificando. Puedo jugar con la presentación, puedo trabajar en el diseño de un producto, por eso aquí nos dice, ¿no? Diseño del proceso. Yo me enfoco en el producto, que es Coca-Cola, pero sé que si, vamos, diversifico la presentación de mi producto, pues voy a tener cierta tolerancia en el llenado, por ejemplo, que es muy variable. Es bien complicado, imagínense ustedes, ¿no? Estar tratando de controlar el llenado, pues, de millones de envases diarios. ¿Sí? ¿Sí, más o menos? ¿Cómo se mejoraría el proceso? Pues ya aquí yo ya les di una idea, una parte para mejorar el proceso y acotarlo, pues sería ajustar, sería hacer pruebas en distintos niveles de los factores que mayor inciden, ¿verdad?, en el proceso. Váyanle pensando ustedes en qué otra cosa y de qué otra forma podríamos mejorar el proceso. Bien, entonces, hasta aquí llegamos, no hay tarea, desde luego, disfruten, descansen el día de mañana. Y pues primeramente Dios, continuamos aquí el jueves, ojalá se mejoren las condiciones. No quise hablar ya de predicción, ya vamos ahí avanzando. El jueves, viernes hablaremos de esto y atacaremos cualquier tipo de duda que se presente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy Muy bien. bien. Hasta el jueves, Muy que bien, esté muy Inge. bien. Bien, cuídense, ¿eh? Hasta el Hasta el jueves, jueves. ingeniero. De grabar. jueves.